demostración. Bien, siendo las 7:30, vamos a comenzar con la clase. Nos tocaría ciencias hoy, ¿verdad? Bien. Bien, conocer el concepto de fuerza y sus características. Hoy día estamos a 14 del 04 del 2021. Bien, muy bien. Bien, entonces, para comenzar, la fuerza. Y no la fuerza de Star Wars para pena de muchos de nosotros, que a mí me gusta mucho Star Wars. No es ese tipo de fuerza, ni el lado oscuro de la fuerza, ni el maestro Yoda, ni el maestro Qui-Gon, ninguno de esos maestros, no. La fuerza es una magnitud vectorial, ¿ya? Que mide la intensidad. Bueno, vamos a escribirlo mejor. La fuerza, entonces, es una magnitud vectorial que mide la intensidad del cambio del movimiento lineal entre dos cuerpos. Bien, la unidad de medida de la fuerza no es esa, ya. Son, adivinen cuál, adivinen cómo se llama la unidad de medida de la fuerza. ¿No? ¿Nadie? Es súper conocido él. Newton. La fuerza. El Newton.
Bien, no se entiende esto, ¿cierto? Ya. Un cuerpo, un cuerpo en estado natural, ¿sí? Está en reposo. Obviamente hablando de objetos, ya no hablamos de cuerpos humanos ni cuerpos de animales, hablando de objetos. Un objeto siempre está inerte, ¿ya? A menos de que haya algo que lo haga cambiar de su inercia, de su estado de reposo a un estado de movimiento, ¿sí? Todo esto nace a partir de la observación de grandes científicos, como el señor Newton. El señor Newton observó que existía movimiento no gracias a cosas inertes que no se pueden mover, sino que gracias a alguna fuerza que le impulsa a ese objeto a moverse. ¿Ya? Y a partir de eso aparecen los postulados de la fuerza, ¿ya? Que son eh, importantes, permiso, son importantes al momento de hablar de fuerza, ¿ya? Es una magnitud vectorial. Una magnitud vectorial que quiere decir que tiene dirección y tiene longitud, magnitud, ¿ya? Una magnitud vectorial. Tiene dirección vectorial porque tiene dirección, ¿ya? Si yo tomo un objeto y lo empujo, chuta, perdón. Si yo tomo un objeto y lo empujo, ¿sí? Eh, ese objeto va a salir volando o va a cambiar de estado de reposo o se va a churrascar. Ay, disculpen la palabra, pero va a cambiar de forma porque eso también, si le pongo fuerza a un objeto, este objeto cambia de forma, ¿sí? Dependiendo del objeto, va a ser si vuelve a la forma original o no vuelve a la forma original. Ejemplo, un balón de fútbol, las personas que les gusta el fútbol, o un balón de voleibol, de básquetbol, lo que sea. Yo, para que ese balón que está en estado inerte, ya no se mueve, se mueva y haga una curva, haga una comba, haga un efecto, lo que sea, debo aplicarle cierta fuerza a este balón, ¿sí? El balón va a recibir esta fuerza, va a cambiar de forma y luego va a adoptar nuevamente la forma original y va a salir disparado, ¿sí? Un objeto inerte normalmente, naturalmente, no se va a mover si yo no le aplico fuerza, ¿ya? Eh, Hay un cambio de movimiento lineal entre dos cuerpos, ¿ya? Ejemplo, van dos autos y uno choca al otro. ¿Han visto? Que uno choca al otro y ambos se desvían de su trayecto, de su línea normal. Ambos se direccionan, redireccionan, ¿ya? A eso se refiere también con respecto, por ejemplo, a los péndulos. ¿No han visto los péndulos? Unas bolitas que se mueven así. Las bolitas del medio no se mueven, pero sí las de los extremos. ¿Por qué pasa? Porque allí hay un principio de la fuerza, que lo vamos a hablar hoy día. ¿Ya? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Ya. Aún no entramos a la unidad de medida de los newton, ¿ya? Es como una especie de información adicional con respecto a cómo se mide la fuerza, que es en newton. Todavía no vamos a entrar a ella porque primero tenemos que entender qué es la fuerza, ¿ya? Muchas veces ocupamos la fuerza en nuestros trabajos, por ejemplo, eh, y vamos a entender el concepto de peso y masa, que son dos cosas completamente distintas, ¿ya? El peso y la masa son dos cosas distintas. Vamos a verlo ahora, ¿bien?
Bien. La fuerza es producto de la, obviamente, como dice producto, de la multiplicación entre masa y aceleración. Sí, estoy escribiendo. ¿No os ven en mi pantalla? ¿No la ven? ¿Sí? Ah, ya. Qué raro, ya. Déjeme ver qué puedo hacer. Voy a arreglarlo, ¿ya? Déjeme. 33. Sí, yo estoy escribiéndolo, Sami. Cosa de que si no lo pueden escribir en este momento, lo tengan después como apunte. ¿Ya? ¿Ya? De nada. La fuerza es entonces el producto de la multiplicación. Producto. Cuando hablamos de producto, vamos a hablar siempre de multiplicación. ¿Ok? Bien. De la masa y la aceleración. La aceleración en la Tierra es de 9,8 metros partido por debería ser así, segundo al cuadrado. Ya, en la Tierra. En la Tierra la aceleración promedio es de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Ya, si usted quiere saber cuánto es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra a su cuerpo, tienen que multiplicar su masa, ¿sí?, por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y eso le da los newton. En otras palabras, un newton la unidad de medida. Newton, espérenme. Newton en mayúscula, N, es igual a, vamos a agregar aquí un corchete, este, kilogramos por metros partido por segundo al cuadrado. Ya, kilogramos metros partido por segundo al cuadrado. Por lo pronto, chiquillos, nos vamos a profundizar el por qué es la aceleración de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Todavía no vamos a profundizar en eso. Vamos a dejarlo como una realidad científica, ¿sí? Mientras vayamos aprendiendo esto, vamos a ir investigando o comprobando por qué la Tierra tiene una aceleración de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Por lo pronto, ustedes tienen que creerme lo que está escrito aquí.
Bien, vamos a ver entonces. Bien, como les decía, la fuerza tiene unas leyes o principios, ¿ya? Y las leyes de la fuerza se van a llamar leyes, ¿adivinen quién? ¿De quién? De Newton. Las leyes de Newton. Primera ley. La primera ley de Newton o ley de la inercia. La segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. Y la tercera ley, ley de Newton o principio de acción-reacción. Bien, dentro de esta ley postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento. Ay, perdón, pero es que me están hablando desde... Ay, perdón. ¿Aló? Hola. ¿Ya? Sí, sí. Ajá. Ah, sí, está. Ya está Dylan acá. Sí, ya lo uní también al grupo de WhatsApp del otro. No, sí, 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 ya lo uní. Ya pues, que esté bien. Chao. Ay.
Ouch. Ay, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Movimiento. Ya. O en movimiento recto, dije. O en movimiento recto. Con una velocidad constante. A menos que se le aplique. A menos que se le aplique una fuerza externa. Esto es lo que dice la primera ley de Newton. Dice, postula que un cuerpo permanecerá en reposo en movimiento recto con una velocidad constante a menos que se le aplique una fuerza externa. ¿Sí? Dicho de otro modo, entonces, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, o sea, de reposo, a menos que intervengan una o varias fuerzas. ¿Ya? No es posible que un cuerpo que está en su estado inicial, ya sea de reposo o de movimiento, cambie su estado a menos que intervengan una o varias fuerzas. ¿Alguna pregunta de aquí? ¿No? Si no quiere no lo copie porque yo lo puedo enviar después como apunte. Eh, por ejemplo, yo tengo acá unos juguetes de mi hijo. A ver. Pucha, a ver. Miren. ¿Ven esto? Es un camión. ¿Ya? Este camión no va a cambiar su estado de reposo si yo no le aplico fuerza a él. ¿Sí? Permanecerá en reposo. Y dice Newton que si este objeto está en movimiento, se mantendrá en movimiento en línea recta, a menos de que yo o algo o otra fuerza lo haga cambiar de dirección. Se mantendrá en línea recta a menos que yo lo haga cambiar de dirección. ¿Sí? Si ustedes se fijan en cualquier cosa, por ejemplo, cuando jugamos a las bolitas, la bolita iba en línea recta, ¿ya? Pero si chocaba con otra bolita, ¿qué pasaba? Se desviaba. ¿Sí o no? Y exacto, se redireccionaba. Y ¿cómo se llama? Transfería la energía cinética de la bolita, ¿cierto? Que se le imprimió, se transfería a la otra bolita. Yo jugaba a la Troya, ¿sí? El círculo, ¿cierto? Se ponían bolitas al medio y con un bolón o una bolita se trataba de sacar la mayor cantidad de bolitas de la Troya, ¿sí? Y así se ganaban las bolitas, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Se acuerdan, cierto? Ya. Se transfería la energía de la bolita que yo le imprimía a la bolita para que sacara las bolitas que estaban dentro de la Troya. Ahora, las bolitas que yo tiraba, yo intentaba que mi tiracho, se llamaban tiracho para las personas que no los conocen, o mi ojo de gato, no sé, no quedara dentro de la Troya, porque si quedaba dentro de la Troya, perdía el tiracho, perdía la bolita. Entonces, le trataba de tirar fuerte para que rebotase en las bolitas que yo quería sacar y que mi ojo de gato o mi bolita cayera fuera de la Troya y poder recuperarla. Y además ganar bolitas para mí, ¿cierto? Ya, eso. Siempre movimiento va a ser en línea recta, ¿ya? A menos de que imprima mucha fuerza. Por ejemplo, el de Roberto Carlos, ¿ya? Hablamos de ese tiro libre que fue espectacular.
lanzado de no sé cuántos metros, 30 y 35 metros parece, donde el balón iba hacia afuera y se desvió automáticamente, o gracias a la fuerza que le imprimió al balón, más a la fuerza centrífuga, el balón entró, ¿cierto? Pero el movimiento, si hubiese sido un cuerpo no dan tan poco resistente a al viento, todo eso, este, eh, hubiese ido en línea recta el balón, ¿ya? Perdón, pero es que me están... Ya. Eso, ¿sí? ¿Todo bien? Lo que sí en este caso, dice que este movimiento permanecerá, ¿cierto? Permanecerá eh, a una velocidad constante. Y allí como que estamos fallando como entre comillas, fallando en el principio de la ley de Newton, en la primera ley de Newton. Porque en la vida real un objeto no permanece en velocidad constante. ¿Por qué motivo? Por la fuerza de roce que vamos a verla a continuación, ¿ya? En un espacio, esta teoría o estas leyes de Newton están pensadas en un espacio sin ningún tipo de fuerza externa, ¿ya? Es como un espacio al vacío, ¿ya? Entonces, el movimiento de un cuerpo, si el cuerpo está en movimiento, ¿cierto? Va a estar en movimiento constante si no hay nada que lo frene. Por ejemplo, no sé si han visto películas, me gustan mucho las películas. Cuando un astronauta sale expedido así, cuando una explosión sale y tiene mucho miedo de salir volando, ¿por qué? Porque en el espacio no hay ningún tipo de fuerza de roce que lo haga detenerse y va a estar eternamente, eternamente vagando por el universo, ¿ya? Obviamente va a morir también, ¿cierto? Pero va a estar eternamente vagando por el universo, ¿cierto? Porque no hay ningún tipo de fuerza de roce o una fuerza externa que detenga su movimiento. ¿Ya? A eso se refiere la primera ley de Newton, ¿sí? Un movimiento recto a una velocidad constante, ¿sí? Hay un episodio de Futurama, hoy perdón, pero son referencias súper súper de niño chico, donde Bender, que es el robot, ¿cierto? Sale expulsado por una explosión, está en el espacio y vaga por el espacio eternamente, eternamente, hasta que llega a un lugar donde está como una constelación, y esa constelación se le llamaba Dios, no sé, ¿ya? No sé si ya lo han visto en realidad, véanlo. Bender no paró de moverse porque la ley de Newton es lo que dice, ¿ya? En un ambiente sin ninguna fuerza externa, el objeto que ya está en movimiento va a mantenerse en movimiento a una velocidad constante, ¿ya? ¿Sí? Si uno deja un objeto o empuja un objeto y que rueda, ¿sí? Este objeto va a permanecer en línea recta hasta cierto punto porque existe la fuerza de roce en el caso de, por ejemplo, un auto en movimiento o la misma bolita en movimiento va a llegar a un punto donde se va a detener, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber una fuerza que lo va a ir frenando, que es la fuerza de roce, ¿sí? ¿Se entiende, chiquillo? Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, cualquier cosa usted me dice, ¿bueno? Bien, la segunda ley, yo estoy con mi apunte aquí, que me ayuda de memoria ya. Segunda ley de la... Dime. Sí, sí. Ujú, ujú.
Claro, claro, la fuerza externa que hace que el movimiento del auto original cambie de dirección. Claro, la fuerza externa que impide que el movimiento continúe en línea recta. ¿Ya? ¿Ya? Ese es de nada. Bueno, esta ley postula que la fuerza neta que, que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere su ay, trayectoria. ¿Esto se entiende? Postula que la fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la dirección, a la aceleración, perdón, que adquiere su trayectoria. Más que proporcional, para mí es directamente proporcional. Ya. Ejemplo, dice. eh, no, esta es la tercera ley. La segunda ley dice. Ya. Piensen en un balón de. Un balón de básquetbol. Piensen en un balón de voleibol. Piensen en una pelota de tenis. Piensen en una pelota de ping-pong. Y piensen en un. Ay, no, no, son muchos. Ya. Básquetbol, dije básquetbol, voleibol, tenis, ping-pong. ¿Eso dije? Ya, ya. Básquetbol, voleibol, tenis, ping-pong. ¿Sí? Piensen en que van a patear esas pelotas. ¿Ya? ¿Cuál de ustedes, o sea, obviamente pensando en que van a aplicar la misma fuerza en las cuatro pelotas, cuál de ustedes cree que va a salir más lejos? Pensando en que, o presuponiendo que la pelota ping-pong no se la lleva el viento, ¿ya? No se la lleva el viento, tiene una masa un poco más densa y es más resistente a la resistencia del viento. ¿Cuál creen ustedes que saldría más lejos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si aplicaron la misma fuerza en todas las pelotas? ¿Por qué creen que la de tenis saldría más lejos? ¿Por qué? Ya, tiene que ver con la masa del cuerpo, ¿cierto? Entonces, postula que la fuerza, postula que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración de este y de la trayectoria que adquiere este, ¿ya? Va a depender, es más chica, es más liviana, es más cómoda para lanzarla o es más cómoda para patearla, ¿sí? Si yo lanzo la pelota de básquetbol, una pelota de fútbol, de voleibol, perdón, una pelota de tenis y una de ping-pong, ¿cierto? ¿Cuál creen ustedes que va a salir más lejos? La de tenis, ¿cierto? Aplicando la misma fuerza, ¿sí?
su aceleración va a ser mayor. ¿Ya? ¿Sí? Pensando vamos a cambiar directamente proporcional mejor. Vamos a dejarlo así, proporcional, ¿no? Porque pensando en eso, va a depender de muchas cosas, la proporción. Pensando en una bola de bolos, no sé si han visto una bola de bolos, y una bola de tenis, una bola de tenis, aplicando la misma fuerza, ¿cuál es la aceleración que adquiere? ¿O qué objeto, qué cuerpo adquiere mayor aceleración? ¿La de bolos o la de tenis? La, la de tenis es más liviana, ¿cierto? Acelera más, aplicando la misma fuerza. La de bolos va a salir más lento que la de tenis. La de tenis va a salir más rápido, con una aceleración mayor. ¿Bien? Bien. Y la tercera ley postula que toda acción genera una reacción, una, una reacción igual, pero en sentido opuesto. Postula que toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. Tercera ley de Newton. ¿Esta se entiende? No, ya. Ejemplo fácil y rápido. ¿Han visto cuando en las películas disparan así y el actor salta lejos así? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta, no? Ya, eso es falso, 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 por la tercera ley de Newton. ¿Ya? Falso, falso, falso. Si bien es cierto, la bala sale demasiado rápido y el golpe, ¿sí?, de la bala hace que uno lo sienta, o lo sienta aquí, o lo sienta en la mano, el, el área donde se recibe la bala no es tan amplia para recibir todo el impacto de la fuerza de la bala. ¿Ya? Porque el área es un área pequeñita en comparación a toda la masa corporal. ¿Ya? Y si fuese así, la persona que percute, que dispara, también saldría volando. ¿Ya? ¿Por qué? Por la primera ley de Newton. Toda acción recibe una reacción igual, pero en sentido opuesto. Otro ejemplo, imagínense dos personas en patines. Dos personas en patines. ¿Sí? Una frente a la otra. Así. ¿Ok? Una empuja a la otra. ¿Qué va a pasar con las dos personas? Sí, pero suponiendo que se mantienen de pie, ¿qué va a pasar? ¿Quién? La, la que empujó, las dos, las dos, las dos van a salir hacia, o sea, empujadas, ¿cierto? Pero en diferentes direcciones, ¿sí? La que acciona, o que la que hace la fuerza, y la que recibe la fuerza,
ambas van a salir en direcciones opuestas. ¿Ya? Mismo principio. Pasa lo mismo. ¿Sí? Toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. ¿Se entiende mejor ese ejemplo? Ya, perfecto. Perfecto. Muy bien. Por lo pronto, ya pasamos las tres leyes de Newton, que son solo tres, y no quiero agobiarlos más con otra materia. Lo que me interesa es que vayan de a poquito aprendiendo todo esto. ¿Qué les parece si nos vamos a tomar un café? La materia, la guía, ya está en Schoology. La voy a descargar y se la voy a enviar a su grupo de WhatsApp. ¿Ya? En ella van a encontrar, en las guías de hoy van a encontrar una guía de ciencias con respecto a fuerza, una guía de historia con respecto a las primeras civilizaciones y un PowerPoint también con respecto a las primeras civilizaciones. ¿Ya? Vamos a ir de a poco para entrar de lleno en historia, para ver lo que nos compete, siglo XX, que es lo que va a entrar en la prueba, y tipos de gobierno. ¿Perdón? ¿Esto? ¿Sí? ¿Lo estoy grabando? Ya. Por eso, además, cuando yo suba esta clase a YouTube, se las voy a enviar también. Y estaríamos listos con la clase de hoy. Ah, perfecto. Sí, estamos grabando esta clase. Vamos a tener ahora